La vida es una fiesta. No dejes que el alcohol te acabe. No estás solo. En Alcohólicos Anónimos tenemos un lugar para ti. Acércate. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la 93.1 FM Radio Tepeyac y también a quienes nos escuchan a través de la página web www.radiotepeyac.com.mx. Bienvenidos nuevamente a este programa de Alcohólicos Anónimos. Nosotros somos pertenecientes a grupos tradicionales de Central Mexicana de Servicios Generales AC y vamos a dar inicio a un programa más acerca de nuestro programa de rehabilitación con respecto a la enfermedad del alcoholismo. Para dar inicio formalmente, como lo hacemos todas las noches en nuestras reuniones tradicionales, damos lectura al preámbulo. Un compañero me hará favor de dar a conocer nuestro preámbulo o tema base. Gracias, compañero. Buenas noches a todos los radioescuchas que nos escuchan por medio de este radio 93.1 FM, Radio Tepeyac. Yo me identifico como un miembro más de Alcohólicos Anónimos y con la gracia de Dios hoy no bebí nada que contenga alcohol y a continuación les voy a leer lo que es el preámbulo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, compañero. Igualmente yo me identifico como un miembro más de esta comunidad que, como ustedes escucharon, pues nos reunimos con la finalidad de intercambiar nuestras experiencias y nuestras esperanzas y pues gracias a ese programa de rehabilitación, de recuperación, el día de hoy nos mantenemos sobrios. Pues vamos a hablar en este programa al respecto del noveno paso. Nosotros tenemos un programa sencillo de comprender y que pues cada uno tiene que aplicárselo en su diario vivir para poder mantenerse sobrio. Este programa de recuperación consta de 12 pasos que nosotros pues conocemos a través de la literatura que hay de nuestra comunidad y por otra parte pues también lo comentamos, lo reflexionamos con el resto de nuestros compañeros y tratamos de darle vida en nuestro cotidiano. Vamos a dar lectura a algunos pasajes del noveno paso e iremos realizando algunos comentarios pues para que ustedes vayan conociendo un poquito más acerca de este programa de rehabilitación. Dice nuestro noveno paso: reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para nosotros o para otros. Buen juicio, capacidad para escoger el momento oportuno, valor y prudencia. Estas son las cualidades que necesitaremos al dar el noveno paso. Después de hacer una lista de las personas a quienes hemos perjudicado, haber reflexionado cuidadosamente sobre cada caso y haber intentado adoptar la actitud adecuada para proceder, veremos que las personas a las que hemos de hacer reparaciones directas se clasifican en diversas categorías. A algunas nos debemos dirigir tan pronto como nos sintamos razonablemente seguros de poder mantener nuestra sobriedad. A otras
No podremos hacer sino enmiendas parciales, ya que una plena revelación les podría hacer a ellos o a otras personas más mal que bien. En otros casos, será aconsejable dejar pasar un tiempo antes de hacer reparaciones, y en otros más, por la misma naturaleza de la situación, nunca nos será posible ponernos en contacto directo con las personas. Hasta aquí la lectura de este primer párrafo de lo que es nuestro noveno paso. Como nuestro programa indica, una vez que hemos suspendido la bebida y que empezamos nuestro proceso de recuperación, pues se sugiere en el noveno paso que busquemos a todas aquellas personas que hemos ofendido de diversas maneras cuando estábamos inmersos en nuestra carrera alcohólica. Creo que hay muchos ejemplos que podríamos mencionar acerca del tipo, pues, de agresiones, de daños, de molestias que causamos a otras personas cuando estamos alcoholizados, como por ejemplo el escandalizar en vía pública, el provocarle molestias a nuestros vecinos, el exigir que en alguna festividad o en alguna celebración se nos atienda primero, o bien que cuando ya han concluido las actividades se nos sigan brindando alcohol. También en muchas ocasiones hemos ofendido directamente a través de las palabras. En ocasiones hemos llegado tal vez a las agresiones físicas, a los insultos, y otro tipo de situaciones que poco a poco iremos reflexionando a lo largo de este programa, que pues son típicas conductas de una persona que padece esta terrible enfermedad del alcoholismo. Vamos a pedir a un compañero que nos haga una reflexión al respecto de este primer apartado que demos lectura. Bueno, hay mucho dicho radio TPA, como mucho que pues yo no estoy paso a presentar una pues un Alcohólicos Anónimos, bueno que hay problema una yuchel cositas can Alcohólicos Anónimos que es que paso por paso te bat cosas ya y compañero Nakatolieja ya que chiquera leja noveno paso cosas can shalta das can también escuchar ya que veo ticket tenemos candy que albel chopolskati me chayar otra a todo también a banquira vitrina lagna cosas cuenta no más están y las cambias y choti te yo no hay che de monolibón que presentame el muscan albel chopolskati y pues cuenta no más están y las cambias y chi pues can que le con el Alcohólicos Anónimos más no chich como se escali imposible sino que chich pasa el reparar el daño que se hizo pasa el escali me oa ta usted la gna todo también a banquila vitin o si va a junquín a casa copta pastic más bail ocho meses de chuquel ya saco mosil dijo en Chile pues también el chopo na ya y más escali pues también por eso digo que es el programa Alcohólicos Anónimos chich que le eché chich perdón es que hay mucho que si Carlos Betigma que si estamos dicta hotel tamahel me que si que pues un hayet can Alcohólicos Anónimos para que hasta le quiera discali porque las cantas ya les va de juduk la familia tic las todik las metik de kitten tic bangil tic las lagna tic pues mau si todo tic llama que hay mucho buscucho en pescal y un hati un hayet caldi pues long pues mucho cuidado caldi cuidar mucho buscucho pero la vida hayet canji que le cuya programa pues mucho jawai que pues también me mucho es problema me voy mucho no hay mucho pues también ya sai más ya batí porque Alcohólicos Anónimos único hate y coldale pues te das chani que te escotol cosas
pues está pasel paso por paso tashbat pues también hay hecho no sé si como pensa película. Gracias, compañero. Así es, va en el párrafo que les leí a mi compañero anteriormente, nos habla de la reparación de daños, personas que en su momento dado tenemos que abordar en el momento oportuno para que poco a poco vayamos aligerando esta situación de incomodidad que nos causa el haber dañado a otras personas cuando estábamos en la actividad alcohólica o alcoholizados. Son principios, los pasos son principios establecidos en los que ya de manera sugerida vamos abarcando uno a uno, ¿sí? La semana pasada les hablábamos de hacer una lista de todas aquellas personas a las que habíamos ofendido, ¿sí? Y que deberíamos de estar dispuestos a reparar el daño que les causamos. En este 9º paso nos hace énfasis en que, ¿sí?, tratamos de reparar los daños causados, excepto cuando al hacerlo implicara prejuicio para ellos y para otros, ¿sí? Nos dicen nuestros veteranos, no podemos salvar nuestro pellejo a costillas de otro, ¿sí? Tenemos que ser despiadados con nosotros mismos, pero considerados con los demás. Y es un principio, un paso, ¿verdad?, en el que de manera sugerida, vuelvo a repetir, ya que así trabaja nuestra comunidad, nuestros principios no son leyes, no son reglamentos, sí que haya que cumplir al pie de la letra, ¿no? Sí, se le sugiere a la persona que adopte estos principios según el concepto que él tenga de esos principios. No podemos inculcar o no le podemos imponer que él piense de la manera en que nosotros pensamos, o que él practique los principios de la manera en que nosotros lo vamos practicando. La práctica de principios es individual, ¿sí? En esta reparación de daños, ya mi compañero les informaba, ¿va? Y en la experiencia propia, ¿va?, o usted allá en casita, si tiene a alguien que esté padeciendo de esta perversa enfermedad del alma, nos dicen los clérigos, se dará usted cuenta de que al otro día está arrepentido por los sentimientos de culpa que le causa y no recuerda haber hecho tanto daño. ¿Por qué? Porque son dos características. Uno son los sentimientos de culpa y otra son las lagunas mentales que causa el alcoholismo, la pérdida casual de la memoria. No se da cuenta la persona en un estado de embriaguez sobre las situaciones que ha provocado con sus seres queridos. De ahí que esta actividad, este principio, la acción que se le pone es precisamente eso, llegar hacia otras personas. Adelante, compañero. Continuando con la lectura de un apartado aquí del 9º paso, que como ya mencionaba mi compañero, son principios sugeridos para poner en práctica de manera personal. Nosotros como grupos tradicionales hacemos el estudio de estos principios y la reflexión, pero nadie obliga ni vigila que se lleven a cabo bajo ciertos criterios específicos, ni tampoco tenemos a nadie por la fuerza ni encerrados. Simple y sencillamente compartimos lo que nos ha funcionado a quienes teníamos este terrible problema y el día de hoy nos hemos logrado mantener sobrios. Doy lectura a otro párrafo. Después de una prueba preliminar de hacer enmiendas, puede que nos sintamos tan aliviados que creamos haber terminado nuestra tarea. Querremos dormirnos en nuestros laureles. Puede que nos sintamos fuertemente tentados a evitar los encuentros más humillantes y aterradores que todavía nos queden. A menudo fabricaremos excusas persuasivas con el fin de esquivar estas cuestiones. O puede que lo dejemos para mañana,
diciéndonos que todavía no ha llegado la hora propicia, aunque en realidad ya hemos pasado por alto muchas buenas oportunidades de remediar una grave injuria. No hablemos de prudencia mientras sigámonos valiéndonos de evasivas. Como aquí lo menciona, hasta aquí la lectura del párrafo, pues evidentemente es muy difícil responsabilizarse a veces del tipo de desastres y de situaciones de injuria que hemos provocado en otras personas. Por ejemplo, el llegar a casa y romper trastos, romper mobiliario, arrojar cosas, provocarle daño emocional, daño psicológico, daño físico a la pareja o a los hijos, pues siempre son situaciones que, como decía el compañero, cuando llega la resaca, que nosotros conocemos más bien como la cruda, pues nos da también este sentimiento de culpa de haber hecho cosas malas, pero mientras no reparemos esos daños, vamos a seguir experimentando en nuestro interior esos sentimientos de culpa, y obviamente cuando se reparan, muchas veces no es solo un pedir disculpas, sino también un compromiso con uno mismo de no seguir repitiendo este mismo tipo de acciones, y pues ello, en la experiencia que nosotros hemos vivido, nos enseña precisamente que de esa manera podemos fortalecer nuestra sobriedad al tomar la responsabilidad de nuestros actos y al mismo tiempo ir haciendo ese compromiso con los demás de que estas situaciones provocadas en gran medida por el consumo excesivo de alcohol y nuestra falta de control emocional no volverán a repetirse. La práctica de estos pasos son de una situación de gran apoyo para el alcohólico. Nos dicen nuestros principios que es difícil ver fracasar a alguien que siga concienzudamente estos principios, estos pasos que logran la recuperación integral del ser humano, no nada más del alcohólico. Hay en Estados Unidos hay alrededor de 500 movimientos que practican los pasos de Alcohólicos Anónimos. Le decía que la recuperación integral del ser humano y de nosotros los alcohólicos es una situación en la que, al ponerse a analizar cada paso que va uno viviendo, que va uno practicando, cómo poco a poco va uno aprendiendo a vivir ya sin la necesidad de beber. Se les hablaba de las características que va teniendo el alcohólico, y en esta reparación de daños, ¿sí? Ahí es precisamente donde el alcohólico tiene que trabajar más. Y se preguntará, ¿quién es un alcohólico? Ya le decía, le informaba a mi compañero, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice la medicina que alcohólico es aquella persona que ha perdido la capacidad de decidir cuándo emborracharse y cuándo no. Alcohólico es aquella persona que cada vez que ingiere alcohol le va a traer un continuo problema en cualquier aspecto de su vida. Y ahí es precisamente donde está el daño que el alcohólico causa, ¿sí? Un problema económico, pues el alcohólico gasta su dinero, lo pierde, le quitan inclusive, ¿verdad? A través de la experiencia vivida de manera personal, precisamente porque pues hay situaciones en las que ya no se da uno cuenta. Un problema que se le causa a la familia a través de las situaciones de golpes, el temor de los niños, todo eso va generando el alcohólico, y estos pasos nos han ayudado a nosotros precisamente a dar testimonio de lo que Alcohólicos Anónimos puede hacer, aún hasta para el bebedor más empedernido, nos dicen los principios, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de permanecer sin beber un día a la vez, nos dice.
Pero es muy cierto, cuando ya se ha atravesado ciertas fases del alcoholismo, solo y sin ninguna ayuda, nos dicen, es muy difícil, pero hay alguien que sí lo puede. Dios, ojalá y lo encuentres, nos dicen nuestros principios. Nuestro programa no es religioso, nuestro movimiento no es religioso, es 100% espiritual y llevamos a la práctica principios espirituales que nosotros nos han favorecido y nos han ayudado, vuelvo a repetir, a aprender a vivir ya sin la necesidad de beber, porque sí se convierte en una necesidad beber. Cuando la persona ya ingirió 2, 3 días alcohol, empiezan los temblores persistentes de pensar, si no me tomo un trago me voy a morir, ¿sí? Nos dicen muchos conocedores que nadie se ha muerto por dejar de beber. Se muere uno por seguir bebiendo, y en esta situación la medicina juega un papel muy importante. Nos dice, si usted tiene un problema con su manera de beber y continúa haciéndolo, este va a empeorar, jamás va a mejorar y al final llegará a la locura o a la muerte. Y nosotros siempre, aquellas pruebas que hicimos para salir de la duda si éramos no alcohólicos, fue una situación de apoyo de la medicina donde nos sentencian, ustedes los alcohólicos son como las personas que les han amputado un miembro, ya no les va a salir otro. Sí, así es precisamente dentro del el alcohólico, jamás podrá recobrar la cordura de beber otra vez de una manera normal o social como en un tiempo tal vez lo hizo. Por eso de ahí que la práctica sugerida de estos principios es fundamental que el alcohólico vaya poniendo en práctica eso. Adelante. Continúo con la lectura de otro párrafo. En cuanto nos sintamos seguros de nuestra nueva forma de vida y con nuestro comportamiento y ejemplo, hayamos empezado a convencer a los que nos rodean de que de verdad estamos mejorando, normalmente podemos hablar sin temor y con completa franqueza con aquellos que han sido gravemente afectados, incluso con aquellos que apenas se dan cuenta de lo que les hemos hecho. Las únicas excepciones serán los casos en que nuestra revelación pueda causar auténtico daño. Podemos iniciar estas conversaciones de una manera natural y casual, pero si no se presenta la oportunidad, en algún momento querremos armarnos de valor, dirigirnos a la persona en cuestión y poner nuestras cartas boca arriba. No tenemos que sumirnos en remordimientos excesivos ante aquellos a quienes hemos perjudicado, pero a estas alturas las enmiendas deben ser francas y generosas. Pues como usted puede escuchar, ¿verdad? Este principio que nos menciona aquí en este párrafo es precisamente un cambio de actitud al respecto de nuestra responsabilidad sobre nuestros actos. Muchas ocasiones, con el afán de seguir bebiendo, pues tomamos dinero que no era de nosotros, por ejemplo, y a veces las personas tal vez no se dieron cuenta o creyeron que lo habían extraviado en otra circunstancia, y uno pues tiene la tentación de decir, ¿por qué voy a pedir disculpas si ni cuenta se dieron? Pero pues como lo sugiere el 9º paso, es precisamente para limpiarnos de todos esos sentimientos de culpa, de esos remordimientos, y también pues ante las demás personas asumir este compromiso de tener un comportamiento mejor cada día a través de los principios del programa. Nosotros decimos el programa al programa de recuperación, que consta de 12 pasos, y por supuesto que cuando recién dejamos de beber, hacer reparaciones de situaciones complicadas o incluso muy delicadas, pues no es recomendable. Siempre es mejor llevar a cabo los primeros pasos en donde uno se conoce más a fondo en la parte emocional, en nuestra personalidad, y a partir de eso y de un riguroso inventario moral que nos sugieren los pasos 4 y 5, pues podemos llegar a fortalecer nuestra autoestima, nuestra
autoconciencia de nosotros mismos, a mejorar nuestro comportamiento, y a raíz de ello pues podemos afrontar este tipo de situaciones que nos plantea el noveno paso, que son pues las reparaciones a personas que dañamos, aunque a veces quizá no se dieron cuenta del tipo de daño que les causamos. Mi compañero les hablaba de unos pasos anteriores que se trataron. Es muy cierto. En el primer paso es el toque de esta situación en la que el alcohólico debe de, uno, admitir que tiene problemas con su manera de beber y la ingobernabilidad de la vida, de su vida, que darse cuenta de que su forma tan destructiva de beber es debido a su forma tan, no le llamemos destructiva, sí, su forma tan desordenada de beber es causada por su forma tan desordenada de vivir, ¿sí? En el segundo paso ya nos hablan de llegar al convencimiento que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio, algo que ya habíamos perdido en esa actividad alcohólica. No, nadie puede actuar de una manera cuerda cuando se está en la actividad, como comúnmente se dice, no está en juicio, por eso actúa de esa manera. Esa es precisamente las situaciones que poco a poco, a través de los principios, nos vamos dando cuenta. Vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con usted. Continuamos a través de Radio Tepeyac, llevándoles el mensaje de Alcohólicos Anónimos y agradecerles infinitamente a los profesionales de esta estación de radio que amablemente nos abren sus puertas. En el preámbulo que leía mi compañero, ¿verdad? Ahí decía que somos una comunidad no lucrativa, que los servicios que presta la comunidad son completamente gratuitos, que no perseguimos ningún otro objetivo más que el llevar el mensaje, el tratar de ayudar a otra persona que esté teniendo problemas con su manera de beber. Ese es el único objetivo que tiene la comunidad. El mensaje debe ser puesto a cualquier persona, independientemente de su condición social, raza, credo, edad, sexo, ¿sí?
ya que el alcoholismo no respeta todo eso, ¿verdad? Ataca indistintamente a cualquier ser humano. Son situaciones que poco a poco nosotros, a través de empezar una relación, llamémosle así, constante con los grupos de Alcohólicos Anónimos, vamos descubriendo. Lo de inicio, cuando llegamos por primera vez, se nos habla acerca de esto, ¿sí? Nos dicen que cómo es que trabaja la comunidad, y ahora nosotros se lo estamos compartiendo aquí, ¿verdad? No estamos en contra ni del que vende, fabrica o distribuye el alcohol. No pretendemos que todo el mundo se vuelva abstemio. Generalizar también esto de que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los albergues. Alcohólicos Anónimos, cada miembro de la comunidad goza de completa libertad de hablar, obrar y pensar como él le plazca, ¿sí? Siempre y cuando no afecte a Alcohólicos Anónimos como grupos o como un todo. Les estamos hablando del 9º paso, ¿sí? Que este programa, este proceso de recuperación o el método de recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos consta de 12 pasos. En estos martes que vamos a estar aquí con ustedes, si Dios nos conserva con vida, les vamos a hablar de los últimos 3 pasos, ¿sí? El 10º, el 11º y el 12º paso. Ojalá y pueda usted sintonizarnos el día martes a la misma hora y por la misma estación. Vamos a continuar hablándoles del 9º paso. Adelante. Vamos a dar lectura a los 2 últimos párrafos del 9º paso. Pueden surgir muchas preguntas peliagudas en otros aspectos de la vida en los que entra en juego este mismo principio. Por ejemplo, supongamos que nos hemos bebido una buena parte del dinero de nuestra compañía, ya sea que lo hubiéramos tomado prestado o hubiéramos inflado excesivamente los gastos de representación. Supongamos que si no decimos nada, nadie se va a dar cuenta. Confesamos inmediatamente nuestras irregularidades a nuestra compañía, ante la certeza de un despido instantáneo y la perspectiva de no poder conseguir otro trabajo. ¿Vamos a ser tan rígidos respecto a las enmiendas que no nos importe lo que le pueda pasar a nuestra familia y a nuestro hogar? ¿O debemos primero consultar con aquellos que se van a ver gravemente afectados? Exponemos la situación a nuestro padrino o consejero espiritual, pidiendo ardientemente la ayuda y la orientación de Dios y resolviéndonos a hacer lo debido cuando sepamos con certeza cómo proceder, cueste lo que cueste. Naturalmente, no hay una contestación adecuada para resolver todos estos dilemas, pero todos ellos requieren que estemos enteramente dispuestos a hacer enmiendas tan pronto y hasta donde nos sea posible según sean las circunstancias. Sobre todo, debemos intentar estar completamente seguros de que no lo estamos retrasando porque tenemos miedo, porque el verdadero espíritu del 9º paso es la disposición a aceptar todas las consecuencias de nuestras acciones pasadas y al mismo tiempo asumir responsabilidad por el bienestar de los demás. Hasta aquí el texto del 9º paso, y como decía al inicio, pues este final pues nos habla de una responsabilidad y por eso nos pide también valor, nos pide fortaleza, porque precisamente asumir los daños que causamos, responsabilizarnos por el bienestar de los demás, es algo que mientras estábamos consumiendo alcohol pues nunca hicimos, o lo hicimos de manera inadecuada, porque pues muchas veces el dinero que iba a ser para la alimentación, para comprar cosas para la familia, pues terminaba gastándose en alcohol. Lo mismo cuando en muchas ocasiones nos ausentábamos durante días a veces
y pues no nos hacíamos absolutamente responsables ni de la salud, ni de la economía, ni del bienestar de nuestras familias, y dejábamos que otras personas resolvieran lo que debería de ser una responsabilidad personal, ¿verdad? Por esa razón, muchas veces la familia es un pilar fundamental para el enfermo alcohólico, porque pues cuando él no estaba, cuando se ausentaba, cuando no se hacía cargo de la salud, cuando no se hacía cargo de la alimentación de sus hijos, de su pareja, de sus padres, pues siempre había alguna persona que se hacía cargo de esa responsabilidad. Entonces, tal vez en muchas ocasiones de manera indirecta también afectamos a aquellos que hacían planes, que tenían otras actividades o que tenían recursos para ciertas cosas, y por la irresponsabilidad del enfermo alcohólico pues tenían que destinarlo a otras tareas, ¿verdad? Entonces, en virtud de todo ello, el grado de afectación en el entorno del enfermo alcohólico es variado, es diverso y a veces bastante grave, que puede llegar desde, como decíamos, ¿verdad?, desde los insultos, desde el tomar dinero ajeno, desde el vender cosas que no son propiedad de uno, el apropiarse indebidamente, por ejemplo, de vehículos, o también, por otra parte, ya llegar a grados extremos como el de, al conducir ebrio, pues provocar algún tipo de accidente, causarle heridas graves o incluso dañar la vida de otras personas. Entonces, yo creo que ahí, como dice el noveno paso, no existe una sola respuesta o una receta para resolver esta situación, pero precisamente la idea de los grupos es el compartir este tipo de situaciones, y seguramente algunos de los veteranos que ya están al interior de los grupos habrán vivido situaciones similares y podrán orientarnos de cómo podemos lidiar con ellas y cómo podemos aplicar el noveno paso para, una, reparar esos daños que causamos, si eso es posible, y dos, limpiarnos de esos sentimientos de culpa para continuar nuestro progreso hacia una recuperación más plena. Mi compañero les hablaba de una frasecita tan sencilla: miedo. Sí, son situaciones en las que poco a poco tenemos que adquirir valor, ¿sí?, de enfrentar las situaciones. Y nos dicen para nuestros veteranos, el valor no precisamente es la ausencia del miedo, es enfrentar las situaciones independientemente de lo que pueda ocurrir después. Este tipo de daños que en su momento dado a lo mejor pasan a la ligera, pero no podemos pasar desapercibido todos esos puntos que nos decía mi compañero, porque cuando se es joven se le hace daño a los padres, a los hermanos, a la sociedad, ¿sí? Y cuando pues ya, digamos, ya es uno casado, ya es una persona ya adulta, pues se le hace daño a la esposa, a los hijos, a los padres también, en su momento, matándole las ilusiones que tenían puestas en nosotros. Cuando se es joven, nuestros padres hicieron hasta lo posible, lo imposible, para que pudiéramos, no sé, terminar una carrera, hacerse de un negocito, trabajar con honestidad, muchas situaciones de esos valores morales que nos van guiando, que nos van dando o que nos dieron, ¿sí? Son situaciones que a veces uno no puede entender, donde el alcohólico se puede desviar tanto de los principios inculcados por los padres. Pero vuelvo a repetir, una situación que cuando aparece el alcohol
la persona que empieza en esta actividad no se da cuenta de el terrible daño que le está haciendo a los seres queridos, porque la psicología también tiene un diagnóstico acerca de la enfermedad del alcoholismo. Dice, alcoholismo, la enfermedad de la negación, la enfermedad que no hace conciencia con aquella persona que lo padece. De ahí que las súplicas de nuestros seres queridos, los ruegos de nuestros padres, el llanto de los hijos, ¿sí? No es capaz, ¿va?, que puedan funcionar cuando el alcohólico ha atravesado, vuelvo a repetir, estas situaciones de beber de una manera compulsiva, crónica, ¿sí? Es un trabajo muy arduo que hay que hacer día con día, ¿sí? Por eso nos dice un principio también que y continuamos haciendo un inventario, y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Y esto de la admisión es muy cierto, lo que les compartía a mi compañero. No se trata de estar pidiendo disculpas o estar reparando daños del diario, ¿verdad? No, porque los principios poco a poco nos van orillando a que vayamos limpiando ese escombro que tenemos del pasado, cosas que en su momento dado nos orillaron a beber mucho más de lo que alguna vez pudimos imaginar. Cuando ya no encontramos la salida a esta situación de alcoholismo, por la gracia de Dios apareció el programa de Alcohólicos Anónimos, en la cual muchos somos testimonios de un programa creado o inspirado, inspiración de Dios, que Dios utiliza estos instrumentos de dos ex borrachos, bueno, ya afinados, porque por el tiempo ellos entablan una comunicación en 1935, un 10 de junio, acabamos de cumplir 91 años, este 10 de junio que pasó, en el cual ellos empezaron a hablar precisamente de estas situaciones que fueron poco a poco descubriendo, de las situaciones que los llevaba a beber, de las situaciones que ellos en la experiencia en el intercambio de experiencias se dieron cuenta de qué cosas podían hacer para empezar a mantenerse sobrios. Y esas fueron las conclusiones que ellos, a lo que ellos llegaron, ¿sí? Que la única solución a su problema alcohólico estaba vinculado con la ayuda que le pudieran prestar a otros que tuvieran el mismo problema. En fin, personas que tuvieran un alcohólico crónico o que padecieran del alcoholismo, ¿sí? Eso los orilló, y hoy somos más de 2,5 millones de miembros, esparcidos en más de 180 países, con los mismos principios. Nuestros principios no tienen ningún cambio, ¿sí? Manejamos 36 principios, 12 pasos para la recuperación integral del ser humano, 12 tradiciones que nos ayudan a aprender a vivir como comunidad, como grupo, y tenemos 12 principios también, 12 conceptos que nos ayudan a que esta comunidad siga funcionando a través del servicio de buena voluntad, ¿sí? Que cada miembro levanta la mano y decide hacer una actividad por el bien de Alcohólicos Anónimos y más por el bien de cada uno. Nos dice que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Y ese es el único objetivo que persigue la comunidad. Por eso hacerles nuevamente la invitación, si usted conoce a alguien, ¿verdad?, o tiene ahí algún familiar ahí en casita que quiera más información acerca de nuestra comunidad, nos puede llamar a un centro de servicio. El teléfono es el 967-631-7537.
ahí le darán más información. Nos puede llamar de 10 a 4 de la tarde. Lo único que le pedirán a usted es su nombre y su dirección de la persona que quiere que se le llegue a visitar. Si usted quiere literatura de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, una literatura en cuestión de libros, folletos, trípticos, en el cual no lo va usted a encontrar en ninguna librería. Todo eso se lo ponemos a disposición de manera gratuita y se lo llevamos hasta sus hogares, que es un medio en el cual nosotros utilizamos para seguir difundiendo nuestro mensaje. Adelante, compañero. Sí, pues agradecer mucho a todos los radioescuchas que pues están escuchando este mensaje. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que tienen problemas con su manera de beber. Muchos de nosotros pues en algún momento pues fuimos ya rechazados por la sociedad, incluso a veces hasta por nuestras propias familias, por nuestra manera tan compulsiva de beber que generaba otra serie de problemáticas alternas. A quienes requieran también, el grupo base en donde yo participo está ubicado en la calle Pípila número 29B, se llama el grupo Una Luz Encendida, a media cuadra del Periférico Sur, en el barrio de Fátima. Nosotros sesionamos de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la noche. Como ya mencionamos, en los grupos tradicionales no hay nadie obligado, no se cobran cuotas, no encerramos a nadie, no hay maltrato. Lo que se busca precisamente es compartir el conocimiento y la reflexión de estos principios que a nosotros nos han permitido mantenernos sobrios el día de hoy, pero no son obligatorios, son sugeridos. Y obviamente a estos principios, y conforme va uno participando más de las actividades grupales, va uno descubriendo que como comunidad se autosostiene y que pues hacemos una séptima, llamamos nosotros, a una cooperación totalmente voluntaria y solo cuando tenemos la posibilidad de darla, pero es para seguir transmitiendo este mensaje. De ninguna manera es una cuota. Nadie administra recursos, no tenemos propiedades, simple y sencillamente existimos el día de hoy por la gracia de Dios y lo hacemos porque un día también a nosotros se nos dio la oportunidad de escapar de esa terrible enfermedad y de ese sufrimiento que es el alcoholismo. Gracias, compañero. Todo grupo es autónomo. Mi compañero les hablaba de los horarios de sesión de su grupo. Igual también yo tengo un grupo base donde nos reunimos de lunes a sábado, ¿sí? De 8 a 10 de la noche. El grupo Los Pinos está ubicado en la tercera calle de Los Pinos número 15. Le decimos a las personas, en los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos, no toque, la puerta está abierta porque siempre será bienvenido. Cualquier persona, sí, independientemente de muchas condiciones. Cabe mencionar, y son anécdotas, ¿verdad?, que hay personas que llegan en estado de ebriedad y se meten, sí, y ahí se sientan. Ha habido experiencias de que al otro día vuelven a llegar, sí, pero también hay personas en que pues solo se le pide a Dios que puedan aceptar su alcoholismo, porque esta situación es de aceptación, de buena voluntad. Nosotros no estamos facultados para decirle a nadie, tú ya eres alcohólico, tú necesitas el programa, tú te tienes que quedar. No, la persona tiene que decidir de buena voluntad en querer recibir la ayuda. Una ayuda de manera desinteresada. Somos una comunidad no lucrativa, le decía a mi compañero, y estos principios nos sirven como el automantenimiento, nos sirven para sufragar los gastos que genera nuestra comunidad. Pero Alcohólicos Anónimos no puede y no recibe contribuciones de ninguna fuente, ni del gobierno, ni de las empresas. Hablemos en el aspecto dinero, pero sí
Por eso reiteramos siempre nuestra eterna gratitud, ¿sí?, a la prensa, la radio, la televisión, el cine, que también nos abren sus puertas y podemos nosotros, los miembros de Alcohólicos Anónimos, difundir nuestro mensaje. Nuestra eterna gratitud al personal directivo, administrativo, al cuerpo de locutores de Radio Tepeyac, que desde ya mucho tiempo, años, llevan apoyando a nuestra comunidad, porque ellos saben también que lo hacemos de manera desinteresada. Agradecerles infinitamente su atención y, como siempre, invitarlos el próximo martes a la misma hora, ¿sí? Vamos a hablarle del paso 10 y, como es tradicional en los grupos, vamos a cerrar nuestra participación con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. La vida es una fiesta. No dejes que el alcohol te acabe. No estás solo. En Alcohólicos Anónimos tenemos un lugar para ti. Acércate.